Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entendemos que el crecimiento es algo que el Señor quiere, es algo natural. Los niños crecen, las plantas crecen y nosotros debemos crecer, no solo en cuerpo de crecimiento físico, sino debemos crecer entonces también en el crecimiento espiritual, a ser más maduros, a ser más firmes, a ser más conocedores de la palabra de Dios, para a fin de cuentas poder vivir una vida que le agrade y a honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida. La semana pasada estábamos viendo 5 recomendaciones para crecer espiritualmente, ¿se acuerdan? Bien, el crecimiento espiritual, digamos que va a tener unas evidencias, se va a notar. Pero esas evidencias, esas obras, eso que podemos medir, no es más que el resultado de un verdadero crecimiento interno, crecimiento de nuestro corazón, una transformación que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? No podemos decir entonces que el fruto del Espíritu o el crecimiento espiritual se mida en función de logros externos, ¿no? Y de cuánto el Señor me bendijo, en esta doctrina de la prosperidad, y lo muestra, ¿no? Nada que ver con eso. Estamos hablando de un crecimiento que nace a través de la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Estos eran los 5, digamos, recomendaciones para crecer espiritualmente. Primero, alimentarnos de la palabra de Dios, estudiar su palabra constantemente. El segundo, diseñar estrategias de estudios que se adapten a mis necesidades, si soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico. Tercera, desarrollar hábitos espirituales en función de que nuestros hábitos determinan las cosas que hacemos cotidianamente y eso nos va a llevar a crecer espiritualmente. Luego, ayudar a otros a crecer en el sentido de que la mejor forma de aprender es enseñar. Y por último, cuando tomamos la decisión de crecer, que definitivamente decimos, queremos crecer. Hay 2 formas en las que podemos tomar esa decisión de querer crecer. Una, porque el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón y nuestro entendimiento y nace de nosotros una necesidad o unas ganas de buscar a Dios, de querer crecer, de querer agradarle, ¿verdad? Y nace de nuestro corazón y en nuestra mente yo quiero crecer. Pero hay otra forma también de que nos obliga al crecimiento, que son las pruebas. Cuando tú atraviesas las pruebas, ojalá crezca. Hay gente que atraviesa las pruebas y no aprende nada. Y la repite, y la repite, y la repite, ¿verdad? Pero en términos generales, cuando uno pasa por una prueba, uno crece, ¿verdad? Uno sale con un aprendizaje o uno termina con una enseñanza. En definitiva, tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque lo vimos la semana pasada, vivimos en un mundo que está plagado de malas recomendaciones, de malos consejos, en un mundo globalizado donde las redes sociales te inundan de una cantidad de doctrinas que te van a alejar de la verdad. La única manera entonces en la que tú no te alejes de la verdad es que estés maduro y hayas crecido espiritualmente y tengas conocimiento de la palabra y sabiduría de la que te da el Espíritu Santo. Un ejemplo que vi esta semana. Este jugador de fútbol se llama Alexandre Pato. Él fue fichado por el Milan hace algunos años y él da este testimonio. Fíjate lo que le sucedió. Cuando llegué al Milan, está contando esto, encontré tantísimos jugadores fortísimos. En el vestuario estaba sentado entre Ronaldo y Maldini, que son grandes jugadores de fútbol. Y de frente tenía a Kaká. Ustedes saben que Kaká es un jugador seguidor del Señor, ¿verdad? Mira lo que pasó. Uno de los primeros días que recuerdo es cuando Ronaldo me mostró una revista Playboy, preguntándome si quería entrar en su grupo o si prefería ir al grupo de Kaká, señalándome algunas cosas religiosas. ¿Qué cosas tendría religiosas Kaká en su vestuario? Seguramente tenía una Biblia
allí en su camerino, ¿verdad? Entonces, fíjate, llega este joven promesa del fútbol, jovencito. Llega un gran equipo donde están sus ídolos, porque ya estos eran campeones del mundo, Kaká, Ronaldo, ¿no? Y él es el jovencito. Y llega uno de sus ídolos a darle un consejo. Lo recibe así: ¿eres de los míos o eres del grupito de los religiosos aquellos? Aburridos seguramente, ¿no? Porque nosotros somos los divertidos, siempre te lo venden así. Nosotros somos los divertidos, nosotros somos los cool. ¿Vienes, eres de nuestro grupo o eres del grupito de Kaká? Y es que así es el mundo. Y así enfrentan los jóvenes una cantidad de consejos de sus amigos. Así enfrentamos nosotros consejos de amistad, del grupo social donde estemos. Siempre, digamos, hay un señalamiento. O eres de nosotros o eres del grupito de Kaká. Lo bueno es que había un grupito, ¿verdad? No estaba Kaká solo, ¿lo ven? O sea, no es que era Kaká el cristiano solo, había un grupo con él. O sea, que había sido una persona de luz, de bendición, de testimonio. Ya tú dices, cónchale, los grandes equipos de fútbol había un grupito, un remanente de seguidores de Cristo. Y por supuesto, como en todos lados, siempre está, yo creo que no es una mayoría siempre como la del mundo que te jala a las cosas del mundo. Y la palabra, como lo vimos temprano, hay una guerra, las cosas de la carne van contrarias a las cosas de Dios. Entonces, bueno, él no cuenta al final con qué grupo se fue, pero yo, no sé, me parece que se fue con el de Kaká, porque si no, no estaría contando eso y diciéndole al mundo que estaba viendo las cosas que no debía ver, ¿verdad? Entonces tengo fe. Pero qué importante entonces que Kaká dio un testimonio de crecimiento espiritual, ¿verdad? En medio de esa situación. Era un joven que había crecido espiritualmente más allá de su edad, porque el crecimiento espiritual no es por edad, no es por canas, no es porque uno sea más anciano, sino porque uno ha crecido espiritualmente. El Señor ha obrado con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar a ver unas evidencias. 3 evidencias que te van a ayudar a medir si tú de verdad estás creciendo espiritualmente o sigues siendo un inmaduro espiritualmente, un niñito de pecho. 3 evidencias que nos van a confirmar cómo está tu nivel de crecimiento espiritual. Vamos a verlo basado en Primera de Pedro, la parte final del capítulo 1, que es del 1 al 22 al 25, y los 2 o los 3 versículos iniciales del siguiente capítulo, que es Primera de Pedro 2:1. Vamos a seguir como una línea allí entre los 2 capítulos. ¿Cuál es el contexto en el que Pedro escribió estas cartas? Hay que ubicarnos en el año 65 después de Cristo, en el Imperio Romano que gobernaba el emperador Nerón. Nerón es conocido en los libros de historia por empezar la mayor persecución de la historia sistemática de cristianos. O sea, los buscaba para asesinarlos, para ponerlos en el Coliseo, para ponerlos allí a pelear con leones y hacer el circo. Es decir, una persecución sistemática de cristianos sencillamente para asesinarlos. Hay un episodio histórico muy famoso que es en una oportunidad cercana a estos años, hubo lo que se llama el Gran Incendio de Roma. Se incendió 70 o 80% de la ciudad. Imagínense la magnitud del incendio. Imagínate que se incendie 70% de Caracas. Que tú digas, no, de la California hacia allá se quemó todo. Una catástrofe, ¿verdad? En esa catástrofe, este emperador que estaba un poco loco porque en medio del incendio estaba cantando la lira, parece que lo estaba disfrutando. Él decidió y dijo que la culpa, Moisés, se paralizó, listo, no funcionaba. El emperador dijo que la culpa del incendio era de los cristianos. Era de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no estaban orando al dios de la guerra, a Júpiter, a Marte, a todos los dioses que ellos tenían. Entonces los dioses se molestaron. Eso es culpa de los cristianos porque le estaban orando a un dios nuevo. Y para ellos eso era, bueno, imagínate. Entonces empezó una persecución sistemática para asesinar a todos los cristianos.
una parte de los libros de historia dice, fue una de las persecuciones más conocidas e implacables contra la naciente iglesia cristiana. Según Clemente de Roma, los apóstoles Pedro y Pablo fueron asesinados por su fe durante esta persecución. El apóstol Pedro y Pablo fueron asesinados. Dicen que Pedro fue incluso crucificado boca abajo. O sea, fueron asesinados en ese contexto de persecución, donde están buscando a los cristianos para asesinarlos simplemente por su fe. En ese contexto, en esa gran prueba, dime si no es un momento de dificultad, el apóstol Pablo está escribiendo estas cosas, fíjate. Le dice a todos los cristianos, en lo cual vosotros os alegráis, imagínate, en medio de esa prueba, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dime si no estaban atravesando una prueba. Dime si no estarían angustiados, asustados de que los iban a asesinar. ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? Vosotros os alegráis, aunque van a pasar por una pequeña prueba. Imagínate, eso es tener fe, estar alegre en esa magnitud de prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, y dime si no estaba a prueba la fe de todos en esa situación, mucho más preciosa que el oro. Decía, tu fe es mucho más preciosa que todo lo más valioso que existe, tu fe es lo más valioso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hay pruebas, hermano, hay pruebas. Para que en esa prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si yo sé en mi gran ignorancia, comparado con la gran sabiduría que tiene nuestro Señor Jesucristo, de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, yo debo tener el 0,0000001, si acaso. Yo sé que todos atravesamos por diversas pruebas. Yo sé que todos aquí estamos atravesando alguna prueba, bien sea de salud, bien sea económica, bien sea la preocupación por el futuro de nuestros hijos, por qué vamos a comer, por qué van a comer ellos, bien sea preocupación por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestra esposa. Todos estamos sometidos a pruebas. Pero es que allí está escrito. Y el apóstol Pedro, mira lo que sigue diciendo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de cualquier prueba que estés, tú te puedes alegrar y tener un gran gozo en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y hay una instrucción precisa. Hay una instrucción de qué es lo que debes hacer tú en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro les está diciendo que deben ellos hacer en medio de esa gran prueba que era una persecución y asesinato sistemático de todos los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Por tanto, después de que les dice de la prueba, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Lo traje en NBI porque se entiende un poco mejor a nuestra realidad actual. Por eso, en medio de esa prueba que estamos atravesando todos, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Qué es ser inteligente, hermano? ¿Qué es ser inteligentes en medio de la prueba? Tengamos dominio propio. Pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos dará cuando sea revelado nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, hay que ser santos, hay que buscar la santidad, hay que ser obedientes. No nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia. Y nos habla de todo, tal vez, el conocimiento errado que teníamos antes de conocer al Señor. Y Él se los está diciendo allí, no vuelvan a adorar a Júpiter, a Marte, a esos dioses, sino que no se devuelvan.
sigan adelante. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien los llama, los está llamando en medio de esa prueba. Sean obedientes y busca la santidad. Y alégrate en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer en la fe. Entendiendo entonces que vamos a atravesar por pruebas, entendiendo el contexto en el cual se escribió la carta, que vamos a estudiar los 3 puntos siguientes, podemos entonces avanzar en cuáles son las evidencias irrefutables de que estás creciendo espiritualmente, porque vamos a ver las evidencias que ellos manifestaron en ese momento de prueba, donde a través de esa prueba fueron, digamos, afilados y fueron obligados a crecer. ¿Cuál fue el fruto que salió de ellos? Que ya eran unas personas que indudablemente habían crecido espiritualmente hablando. Primera evidencia: amar de todo corazón al prójimo. En medio de esa situación, en medio de esa persecución, hay una evidencia que es amar al prójimo. Vamos a empezar. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, estás purificando tu alma, tu espíritu, porque has sido obediente en la prueba. Ahora sale una consecuencia, una obediencia. Mediante el espíritu, ponle ojo a esa frase, mediante el espíritu, porque estudiamos el Espíritu Santo esta mañana. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué interesante, porque cuando tú ves el hilo con el que viene Primera de Pedro, estamos hablando de la fe, de la esperanza y de la prueba, tú dirías, ¿en qué momento y por qué mete el tema del amor los unos a los otros allí? Si nos está dando es más bien esperanza de la vida eterna, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que entonces sale como consecuencia que tú tienes que amar a tus hermanos. Míralo en NBI, para que en teoría se entienda mejor. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. En medio de esa prueba de que los estaban asesinando, de que los estaban persiguiendo, Él les dice, ámense los unos a los otros. No se olviden de amarse los unos a los otros. Esta es la traducción NBI. Y algunas veces a ustedes les van a decir, oye, pero qué ortodoxo, qué anticuado, porque leen Reina Valera 1960 y no leemos NBI. Bueno, porque aquí nos hablaba que mediante el Espíritu es que podemos obedecer a la verdad, que podemos ser obedientes, ¿verdad? Y aquí, detallazo. Me falta una palabra. Hay que tener cuidado entonces, mejor leer Reina Valera. Aunque cueste un poquito entender algunas palabras, pero tú sabes que no va a haber un detallazo allí que te vaya a faltar. Algo tan importante como que ese amor sincero nace mediante el Espíritu, y es un fruto del Espíritu. El amor, ¿verdad? Qué importante tenerlo en cuenta. Entonces, mandamientos básicos de nuestra doctrina. Marcos 12:30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Está clarito el tema doctrinal. Entonces, fíjate. ¿Cómo lo explicó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y una pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿quiénes son nuestros prójimos? Mi familia, los hermanos de la iglesia, cualquiera de la calle, ¿quién es el prójimo? ¿A quién tengo que amar, no? Respondiendo Jesús dijo, con una parábola le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo dejaron, imagínate, lo dejaron en una cuneta ahí medio muerto, robado, golpeado, apuñaleado, ponle lo que tú quieras, pero estaba medio muerto ahí tirado.
Hoy en día sería una coneta ahí en la calle, ¿no? Pasó por allí un sacerdote y viéndole, pasó de largo. Pues pasó un levita, pueblo escogido, un hombre de Dios. Pasó, lo vio, tal vez oró por él. Dios te ayude. Siguió, ¿verdad? Pasó el samaritano, un hombre común y corriente. No era ni sacerdote, no era levita, era un samaritano, normalito. ¿Y qué hizo? Fue movido a misericordia. Vendó sus heridas con aceite y vino. Lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó el mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. El Señor Jesucristo dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, mi hermano, la pregunta, ¿quién tenía mayor crecimiento espiritual de estos tres? El samaritano, ¿verdad? El sacerdote se sabía de repente toda la palabra, toda la ley. El levita, bueno, no, imagínate, ofrecía los sacrificios y todo, ¿no? Pero el que tenía mayor crecimiento espiritual era el samaritano. Se estaba viendo la evidencia de ese crecimiento espiritual en acción. Ahora bien, amar al prójimo no es tarea sencilla, no es fácil. ¿Por qué no es tan sencilla? Mira, Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. O sea, ese que te está haciendo mal, que te robó, que está hablando chisme de ti, tú tienes que estar orando por él, ¿verdad? No es que te lo vas a encontrar medio muerto y, ese fue el que me robó, y una patada más bien y sigues, ¿no? No, ¿verdad? Es que no es tan sencillo. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. Entonces no es tan sencillo esto de amar al prójimo. Requiere mucho crecimiento espiritual. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El que me hace bien le hago bien y el que me hace mal, que le doy. Hay que hacerle bien, ¿verdad? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si le prestas al que tiene plata, ¿qué mérito tiene? Si más bien tú sabes que te va a pagar, ¿verdad? Entonces, amar al prójimo requiere un crecimiento espiritual. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros, porque es que Él nos perdonó todo. Y Él es misericordioso con todos, con el que es obediente y con el que no es obediente también. Y a veces uno se pone en el lugar del juez. No, ese no. Y a veces tú ves al hermano que está medio muerto, como decía allí, pero no físicamente, está medio muerto espiritualmente. Está en pecado, no conoce al Señor, está apartado. De repente tú dices, no, pero es que se lo merece, porque ni siquiera ahora. No, ¿verdad? Tú tienes que ser movido a misericordia y buscar a ese hermano. Decirle, hermano, ¿qué te está pasando? Estás perdido, estás apartado. Y el que no conoce, hablarle. Eso entonces es la primera evidencia de crecimiento espiritual. 3 consejos en ese sentido. Muestra bondad y compasión para con todo el mundo. Ayuda a quien lo necesite sin esperar nada a cambio. Y perdona y busca reconciliación con todo el mundo, porque eso es lo que nos llama la palabra. Ese sería entonces la primera evidencia irrefutable de que tú has crecido espiritualmente, es que tienes amor por el prójimo. A este nivel.
Es un nivel grande, es un nivel complejo. Segunda evidencia. Seguimos leyendo Primera de Pedro. Abandono y rechazo al pecado. Sería una segunda evidencia de que tú estás creciendo espiritualmente. Seguimos leyendo Primera de Pedro, ya pasamos al capítulo 2, versículo 1. Después de toda esa prueba, después de la primera exhortación de que ames a tu hermano, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, es decir, desechando el pecado, desechando todo lo que es malo, todo lo que es engaño, todo lo que es envidia, todas las detracciones, toda la hipocresía. Y si alguien es hipócrita contigo y envidioso, ¿tú qué vas a hacer? Amarlo. Amarlo, la primera evidencia. Y la segunda, alejarte tú de todas estas cosas. No vas a ser tú el primer envidioso, el primer hipócrita, no. Te alejas del pecado, empiezas a ¿qué? A buscar la santidad. Sería una búsqueda de la santidad. Y este versículo para que se lo lleven para sus estados. El diseño típico de estado. Primera de Pedro 2:1. Abandona toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Bien. Mira, Primera de Pedro 1:14. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa es la exhortación. Ahí que les está diciendo, no vuelvan a su ignorancia, no vuelvan a Júpiter, a Marte, a Venus, a todo eso, y tú no vuelvas a tu vida pasada, no vuelvas a la fiesta, al licor, a donde te haya sacado el Señor Jesucristo, no vuelvas, rechaza ese pecado y sé santo, y busca ser santo, porque el que te llamó, nuestro Señor Jesucristo, es santo, y eso es lo que Él espera de ti. Entonces, indudablemente, este nivel de santidad y de crecimiento que vamos a tener es un crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a ser perfectos santos y nunca vamos a llegar a ser unos no pecadores, porque el único que no pecó es nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a seguir fallando, siempre vamos a volver a caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer muy rápido? Arrepentirnos. ¿Cómo nos arrepentimos? De manera rápida y sincera. Porque el Espíritu Santo nos recuerda rapidito que fallamos. Entonces dice, estás fallando, es verdad, estoy fallando. Me arrepiento rápido, no le des muchas largas, no te quedes con esa amargura en tu corazón. Te arrepientes rápidamente y de manera sincera. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, nunca vamos a llegar a eso de que nadie va a llegar nunca a eso. Si alguien de ustedes le dice alguna vez, no, mi hermano, es que yo ya llegué a un punto en que no peco, es mentiroso. Imagínate, ¿quién me va a pecar? Y le estás haciendo al Señor Jesucristo mentiroso porque Él dijo que el único que no había pecado es Él, ¿verdad? O sea, no, el crecimiento nunca podemos dejar de crecer. Siempre tenemos que estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No hay un tope. Nadie puede decir, no, ya crecí. Ya soy yo el crecido. Porque se está haciendo igual a Dios, que está diciendo, ya no necesito de Dios. Pues no, eso no existe, ¿verdad? Hay un primer arrepentimiento que todos tenemos que haber hecho para crecer espiritualmente, que es atender el llamado a salvación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9. Si confesares que en tu boca es Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primer arrepentimiento que doy gloria a Dios, porque creo que todos los que estamos aquí ya hemos hecho esa confesión pública, incluso creo que la gran mayoría estamos bautizados, así que doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo la segunda evidencia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras. Segunda evidencia entonces,
alejarnos del pecado, dejar de vivir en la carne y empezar a procurar vivir en el Espíritu. Recomendaciones. Oración para fortalecer tu relación con Dios. Estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y rodearnos de hermanos en la fe. En el caso de este jugador de fútbol era, únete al equipo de Kaká para que no caigas debilitado y para que rechaces. O sea, el Espíritu Santo en un cristiano le tuvo que generar un rechazo inmediato ante esa invitación, alejarse del pecado y buscar la santificación. Vamos con la tercera evidencia. Tercera evidencia irrefutable de que estás creciendo espiritualmente. Hambre por la verdad. Ese deseo que pone en ti el Espíritu Santo de querer conocer a Dios cada día un poquito más. Ese deseo que empieza a nacer en ti de querer estudiar su palabra todos los días, de hacer ese devocional todos los días, de arrodillarte allí ante su presencia. Esa es una tercera evidencia de que tú estás creciendo espiritualmente. Y así lo dice Pedro. Versículo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead. O sea, ese deseo de querer la leche espiritual no adulterada, ese deseo de querer la palabra de Dios para crecer. Para crecer es la tercera evidencia de la prédica, ¿no? Habrá mucha más evidencia y muchos más frutos del Espíritu, ¿no? Pero en efectos de la prédica, nuestra tercera evidencia es ser como niños, esos niños recién nacidos. Eva de 1 a 6 meses no comió más que leche. Entonces la palabra de Dios es más que suficiente para hacernos crecer. La simple palabra, la básica, la que está en la Biblia. Usted no tiene que meterse en libros doctrinales profundos ni en estudios. La palabra de Dios. Leerla, así de sencillo. Ese deseo por leerla. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios, es la palabra de Dios allí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y allí está entonces nuestro testimonio y nuestra luz. Es que esta hambre por la verdad no puede quedar en unos obesos que estamos acostados sin hacer nada. Al final eso tiene que dar sus frutos, que es estar preparados para toda buena obra, para amarnos, para dar testimonio, para hacer luz. Y Salmos 119, 105, que me lo enseñó Eva. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el tercer versículo que se sabe Eva de memoria, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que la palabra de Dios es la que nos va a guiar por el buen camino, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, de esta prédica basada en este contexto, en este estudio, podemos sacar las tres evidencias irrefutables de que tú estás creciendo espiritualmente. Vamos a leerlo corrido. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la prueba, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, de allí que tenemos, amar de todo corazón al prójimo. Sigo leyendo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios, la palabra de verdad que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Todo lo que nosotros hagamos y todo va a ser temporal. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y arrancamos, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas atracciones. Entonces, ¿qué? Rechazando el pecado, desechando el pecado, abandono y rechazo del pecado.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese deseo y esa hambre por la verdad, por la palabra de Dios. Y vamos a terminar con el versículo siguiente que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En NBI eso está escrito. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Yo te pregunto, ¿tú has probado lo bueno que es el Señor? ¿Tú has sido testigo de sus milagros en tu vida, de sus bendiciones, de cómo Él te respalda y te ha sacado adelante de cada prueba que has superado? Doy gloria a Dios por eso, mis hermanos, y por eso quiero orar para finalizar este servicio por cada uno de ustedes. Bendito